Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos formalmente a este tercer encuentro en el que desde el taller estamos intentando acompañar no exclusivamente el proceso de escritura del proyecto, ya que algunos de ustedes lo tienen muy avanzado, algunos ya han superado esa instancia, sino poder tener en cuenta algunos aspectos que no van a aportar solamente al proceso de escritura del proyecto, sino a la escritura en general de la tesis. Tesis que en el marco de un doctorado en narrativa y con una perspectiva biográfico-narrativa o autobiográfica, es de esperar, por lo menos me pongo en el lugar de evaluador, es de esperar encontrarme con un texto que también dé cuenta de cómo somos, ¿no? O sea, cómo este investigador, que soy yo, esta investigadora, soy y me traslado a este espacio de la escritura. No podemos despegarnos de eso por mucha corrección, por mucho cuidado en la escritura. Se nos va a colar, se nos va a filtrar, vamos a dejar ver quiénes somos en ese texto. Por eso, y muy a pesar de la propia disciplina de base, la realidad es que más allá de las formalidades que podemos pensar a la hora de construir esta narrativa, hay algunas cuestiones que me parecen interesantes que revisemos juntos antes de iniciar la propuesta de hoy. En primer lugar, no hay una forma validada y una forma otra de escribir esta tesis, por lo menos no en el marco de este doctorado en particular. Si nosotros nos posicionamos desde un paradigma, o mejor dicho, desde un enfoque desde los abordajes más críticos, desde los aportes nosotros, claramente se produce una contradicción si, si solamente nos apegamos al cuidado de la forma de la escritura. A ver si se entiende lo que quiero decir. Por supuesto que no voy a iniciar la presentación de una tesis sin poner el título, digo, algo más que obvio. Pero en la composición del texto en general hay ajustes a la escritura que voy a realizar en virtud de mi propio proceso escriturario y en virtud de esta tesis objeto que quiero construir. Y cuando digo esta tesis objeto es porque ustedes ya han leído en el repositorio, tienen otras tesis, y se encuentran con que hay códigos QR que los remiten a una canción para leer un determinado capítulo o algún link que juega con imágenes. Digo, el formato que nosotros conocemos como formato libro, como formato PDF, como cajita que contiene lo que quiero decir, en este contexto particular puede estallar de sentido. Y ese estallido es el que ustedes van a proponer. Así como hablábamos la semana anterior y la otra, que cuando ustedes se plantean un tema, es un tema del que todos algo podemos decir, pero sin embargo, cuando plantean el problema está fuertemente vinculado con sus inquietudes, con sus vivencias, con el modo en el que la realidad nos interpela. De este modo también va a ocurrir en la escritura. Y de este modo también va a ir, ustedes lo van a observar, ir mutando o ir metamorfoseándose ese texto en un texto que va a ir más allá del propio texto. Y ustedes me dicen, mira, a mí María, todo muy lindo lo que decís, pero yo más seguro voy al texto, título, tema, problema, primera parte, segunda parte, y lo ordeno así,
y me quedo tranquilo que esto va a salir, está bien también, porque tiene que ver con mi interioridad, con esta subjetividad que pongo en el texto para poder de algún modo acompañar. ¿Se acuerdan la lectura de ese lector, no vamos a llamarlo jurado, de ese lector que va a ser el que, en definitiva, significa aquello que yo estoy componiendo ahora? ¿Se entiende? Entonces, no nos preocupemos tanto ahora en si la forma es así o si hoy voy a decidir si utilizo la primera persona, si utilizo la tercera persona, si utilizo el impersonal, si utilizo... No, no es ese un tema que tal vez tengamos que resolver hoy, y que lo podemos dejar madurar hasta la hora en la que nos sentemos a escribir el texto definitivo. De hecho, con la mitad del texto escrito yo modifiqué el uso de la primera persona en mi tesis, pero además lo aclaré. Digo, hubo un momento en que esta pluralidad de voces que jugaban, porque ya sabemos que no lo hacemos solos, que es una construcción entre todos, porque somos la investigación, entonces por lo tanto estamos permanentemente atravesados por las voces de los otros. Eso también llevó a redefinir el lugar desde donde me encontraba escribiendo y por supuesto hablándole a mi lector. Y esto todo lo podemos explicitar, todo. Acá vale todo. Siempre que lo explicitemos y lo fundamentemos metodológica, ¿sí? Y teóricamente. ¿Acá vamos? Muy bien. Hecho esta introducción, vamos al encuentro de hoy. Ustedes interrumpen, preguntan, ya saben, ¿sí? Bueno, vamos a ver si, como siempre, me sale esto de compartir pantalla. Muy bien. No me sale siempre, por eso se los digo. Bueno, ahora dejo de verlos, pero creo que están todos ahí. Muy bien. Entonces, vamos al encuentro de hoy. Hacemos rápidamente un repaso. ¿Dónde estamos? En el encuentro 1 nos posicionamos en el, antes de comenzar, y era la revisión de sentires. ¿Se acuerdan que lo primero que les pregunté era qué sentían, qué palabras se les venía a la cabeza, qué objeto, cómo se podían identificar con una breve consigna que les propuse para desde ese lugar pensar el interrogante, ¿no? Esa gran pregunta en la cual podía formular mi problema, o que me llevaba a formular un problema. Llegamos al segundo encuentro sabiendo que el problema era un recorte de un tema del que todos sabíamos algo, pero ese recorte tenía que ver con aquello que a mí me interesaba, que a mí me convocaba y que hacía que esta investigación cobrara en mi vida una dimensión especial. A tal punto que me involucrara en tanto investigador e investigadora para pasar a transformarme en parte de este territorio que habito, siendo el propio territorio. Y en este encuentro 2, la propuesta estuvo centrada en poder rastrear o pensar cómo llevábamos adelante el rastreo bibliográfico. ¿Dónde voy a buscar información? Yo les dije ahí, no desesperen. Cuando terminen la tesis, nadie va a saber más de ese recorte que ustedes. Y aclaré, del recorte, no del tema. El tema siempre va a haber muchas personas para hablar sobre él, pero del recorte van a poder hablar en profundidad ustedes. Y les aseguro que es así, no les estoy mintiendo. Entonces el tema era salir a buscar quién sabía algo o quién había aportado. Y yo les conté que esta indagación sobre lo que en las investigaciones en las ciencias sociales se llama el estado de la cuestión o el estado del arte, muchas veces para nosotros en particular se fusionan con el marco teórico conceptual y además con el marco metodológico. ¿Por qué? Porque al tratarse
de un enfoque biográfico narrativo, y al estar inscrito en un doctorado en narrativa, y al partir de una preocupación personal o de una pregunta personal, nosotros íbamos a encontrar que en la escritura no iba a ser tan fácil deslindar, bueno, esto es estrictamente metodológico, esto es el estado del arte, esto es estrictamente conceptual. Luego vamos a ver un ejemplo en un ratito. Por lo tanto, llegamos a este encuentro 3 y con la consigna de poder pensar en qué pincelada me trazo, ¿no? Justamente en esta cuestión de por dónde voy a ir dibujando ese trazado. Y ese trazado tiene que ver con lo que les enuncié hace un ratito y cómo me voy a instalar yo en la escritura de la tesis. Acá no vamos a discutir si conviene el uso de la primera singular, de la primera plural, si voy a recurrir a un impersonal. En realidad, si somos investigación, pensar en una escritura impersonal es casi una contradicción en sí misma, no sería esperable. Pero en el caso particular de de este tipo de investigaciones, lo que sí vamos a definir es si soy yo o si somos muchos. Y como yo les decía hace un ratito, generalmente somos muchos, ¿no? Porque la investigación transcurre en nosotros. Por eso mismo es que tenemos que delimitar si vamos a utilizar la primera persona singular o lo vamos a hacer en la primera del plural. Bueno, hechas estas apreciaciones iniciales, si les parece, avanzamos, porque como les dije, estamos en vísperas de un feriado por estos pagos, y vamos a cartografiar la escritura académica. Cuando hablamos de cartografiar, no lo estamos hablando en el sentido literal del término, de trazar una cartografía en términos de, bueno, cómo realizo este mapeo, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, sino que justamente yo quería proponerles que pudiéramos pensar cada uno de estos grandes nudos o grandes núcleos que suelen transformarse en problemas a la hora de la escritura, poder pensarlos como diálogos. En esta propuesta dialogal, claramente nosotros sabemos que no estamos solos. Y este me parece que es un punto más que interesante para poder concebir una comunidad académica que nos acompaña y nos ampara. Por eso decidí denominar cada uno de estos momentos en diálogos hospedadores, diálogos íntimos y diálogos autobiográficos. Ustedes debían o tenían la propuesta de ir indagando algunas cuestiones en torno a los referentes que preceden en el campo, en tanto tema de investigación, este recorte que a ustedes los convoca como problema. Y esos diálogos hospedadores son justamente esos predecesores que algo han aportado y que nosotros podemos reconstruir. Y yo ya les había anticipado la semana pasada, no lo hacemos de manera global, no tomamos todo lo que hay escrito, no tomamos todo lo que dice un autor. Vamos tomando algunos elementos, algunas categorías, algunos incidentes, algunas cuestiones que nosotros consideramos que van a ser las que nos permitan estas pinceladas. En el diálogo con ellos, jugar en estas pinceladas. Es por ello que, como yo les dije, no hace falta que nos remitamos a Aristóteles, aunque siempre nos remitamos en Aristóteles. Es cierto que a partir de nuestra propia trayectoria por
por este tema convocante, es que vamos a empezar a buscar nuestra propia biobibliografía, si me permiten el concepto, para encontrarnos en ella reflejados y poder ir realizando una selección. A veces nos encontramos, hoy lo permite la tecnología, hace algunos años atrás esto era casi impensado, a veces encontramos esas reseñas que funcionan como grandes síntesis de algún tema. Y en ella se dan cuenta de estos trazados que nos permiten a nosotros acotar esa búsqueda. O la lectura de algún trabajo, como el que yo les compartí la semana pasada, cuando leí un trabajo de licenciatura de allá del año 2005-2006, donde podíamos observar cómo en aquel posicionamiento que para el momento era sumamente rupturista, que verdaderamente iba a jugar de borde a los trabajos de investigación que sobre el tema se estaban realizando, algunos conceptos daban cuenta de esa filiación que hoy diríamos paradigmas muy tradicionales o paradigmas que ya se han descartado y que nos alertan, y yo se lo señalé, para hacer una revisión y decir, bueno, yo de este trabajo puedo tomar tales aportes. Por ejemplo, la autora tomaba, en ese caso, un autor que para todos nosotros, o por lo menos para la gran mayoría de nosotros, en el marco de un doctorado en narrativa, y lo hemos citado en alguna oportunidad, que es Jerome Brunner, ¿no? Quien justamente va a retomar desde el giro lingüístico un posicionamiento en torno a la narrativa y esta fábrica de historias, ¿no? Este contar necesario en la historia del hombre. Brunner dice que lo hacemos naturalmente, que es una característica propia del ser humano, hablar narrando. Va a tomarlo como el gran referente a partir del cual va a concatenar el resto de su entramado bibliográfico. Aquí yo me permito hacer un paréntesis porque lo que yo compartí con ustedes es exactamente el estado del arte. Es un fragmento, por supuesto, lo que leímos, pero es exactamente el estado del arte de esa tesina o de esa tesis, pero a su vez ese mismo autor va a trasladarse, va a ser de hilo conductor hacia lo que yo denominé diálogos íntimos y que, en líneas generales, puede definirse como el marco conceptual. ¿Por qué? Porque justamente es a partir de un giro que el propio autor propone en su enfoque sobre la narrativa, que la autora de la tesis se posiciona a partir de esa publicación para poder trazar el entramado con la investigación que lleva adelante a partir de la implementación de lo que fueron los nuevos diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires, ya no tan nuevos. Pero bueno, en ese momento justamente era un tema convocante poder pensar cómo algunas prácticas, como define la autora, entraban en juego o en diálogo con justamente este autor, Jerome Brunner. En este caso, cuando hablamos de diálogos íntimos, lo pensé en términos de quiénes me van a cubrir las espaldas, ¿no? Y en este quién me va a cubrir las espaldas es sobre qué marcos epistemológicos, desde qué categorías conceptuales, yo me voy a posicionar y voy a realizar la lectura de todos aquellos de aquellos elementos que he podido ir recogiendo, y no porque estén dados, tengan en cuenta que nosotros creamos, ¿sí?, ese escenario, que vamos creando en ese diálogo con otros y que luego van a ser los soportes justamente para la interpretación de nuestra investigación.
Por lo tanto, son íntimos porque debemos conocerlos muy bien. Debemos haberlos leído más de una vez. Y debemos haberlos puesto en tensión, en relación con otros autores dentro del mismo marco conceptual. Por ejemplo, si yo sigo vamos a poner un autor general, Camillioni, todos sabemos de qué va Camillioni. Camillioni, ponemos a Camillioni. Si yo me posiciono en los primeros textos de Camillioni, claramente voy a encontrar un posicionamiento en relación a la didáctica general y las didácticas específicas que luego va a ir mutando a lo largo de los años en la autora. Entonces, yo voy a tener que dar cuenta de esas transformaciones. Pongo el caso de Camillioni porque digo, me parece que es más ilustrativo, ¿no? Voy a tener que ir dando cuenta de ese cambio de posicionamientos. Si es ella, la autora, que va a permitir que mi escritura no tenga fisuras. Yo siempre tengo que ir signándole al lector esos lugares por donde transitar la lectura de mi trabajo. Pero para eso, para poder ser un guía en medio de la oscuridad, necesito tener muy en claro, muy conocido ese camino. Y les aseguro que van a volver sobre la lectura de esos textos y van a encontrar otras cosas que los textos dicen que en un primer momento no van a aparecer. Y que cuando regresen a la escritura, a la compu, para ponerse a interpretar todo lo sucedido durante la investigación, van a tener que volver sobre la lectura de esos textos porque van a aportar a ustedes más elementos con que mirar esta investigación que ahora también nos habita. Entonces, por eso decidí llamarlos diálogos íntimos. Y luego los diálogos autobiográficos. ¿Por qué? Porque los diálogos autobiográficos son aquellos en los que nosotros tenemos que tener muy bien registrado, muy bien documentado todo el proceso que llevamos adelante en cuanto a la investigación. Alguien me comentó en el primer encuentro, yo registré este encuentro, ¿no? El primer encuentro del taller. Bueno, nosotros nos unía una relación previa en términos profesionales y bueno, justamente los dos nos encontrábamos después de muchos años, entonces era poder ver qué nos pasó en estos años, por lo menos desde la percepción de ustedes que me están escuchando. Y bueno, fue justamente esa necesidad de poner en palabras los sentires, las vibraciones, nuestra esencia o la manera que pensamos, lo que nos va a permitir recuperar no solo el modo en que vamos a interpretar el territorio, sino el modo en que vamos a interpretarnos. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro yo hablé del diario íntimo, aquel que escribíamos en la adolescencia? Bueno, justamente a esto me estoy refiriendo, a ese registro documental, a esa, los antropólogos dirían una descripción densa, ¿no? Ese diario autoetnográfico en el cual vamos, o autobiográfico, en el cual vamos buscando registro de toda esta experiencia investigativa que nos sirve como lente para poder mirar el territorio y sobre todo va a ser sumamente significativa para poder instalarnos en los capítulos o depende de cómo cada uno lo organice, ¿no? Pero en el apartado en el que se centren en los hallazgos o en las interpretaciones y por sobre todas las cosas en el capítulo final donde recuperen lo autobiográfico para poder dar cuenta de todo este proceso de investigación. Entonces, estos tres grandes momentos están absolutamente enlazados y tiene que poder verse ese entrelazamiento para dar cuenta de cómo ustedes han desarrollado todo el proceso de escritura, pero no solamente de escritura, sino el de lectura.
el previo, el que nos convoca para poder sentarnos a la lectura. ¿Cuándo leo? Cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo, cuando alguien me susurra un texto al oído, cuando escucho una frase. ¿Se anotan frases? Yo me anotaba un montón de frases que me parecían muy lindas. Y tenía un cuadernito con frases anotadas. Y después en ese cuadernito tenía un apartado en el que decía, estas no pueden faltar. Porque ustedes no creen, hice todo eso. Estas no pueden faltar. Porque quedaban muy lindas o porque podían resumir de manera más significativa aquello que yo estaba sintiendo. Y bueno, estos son así como tips que a mí me sirvieron. Y bueno, yo los comparto con ustedes porque, como les dije, este taller lo pienso desde ese lugar, ¿no? De compartirlo con ustedes. Entonces, nos quedamos en los diálogos hospedadores, en los diálogos íntimos y los diálogos autobiográficos. Marcela, levantaste la mano, ¿verdad? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Perfectamente, perfectamente. Ah, genial. Porque enganché el otro parlante, no lo sé manejar bien, tenía dudas. No, Te está hago bien. una consulta y pensando en el seminario que nos había dado el profe Jonathan, donde nos decía, no todo tiene que, te hablo de la instancia del proceso de investigación, del armado del proceso de investigación. Él nos decía por aquel momento, bueno, no todo va. No, Bueno, ¿cómo hacemos ese recorte? Porque, ponele, a mí me pasa desde los seminarios, como Yani decía, yo me aboqué mucho a armar lo que era mi esqueleto, no me quedaba claro si era una mochila, qué era, y a partir de lo de la profe Molina, la profe Viviana y fundamentalmente vos, empecé ahí a definir cuestiones como que para mí la narrativa, este doctorado no es un viaje, porque no me cerraba esa idea, pero sí me cerró la idea de transhumancia. claro, Ahí ese fue mi pie y a partir de ahí las lecturas yo las empecé a ver desde ese lente, muy desde el bien. lente de la transhumancia. Bien, ahora hay un montón de autores, estoy girando por lo postcualitativo, estoy leyendo mucho a Depret, a Agamben, Ujú. Consejo Nocturno, me empezaron a cerrar un montón de esos autores porque lo que yo quiero trabajar son las prácticas socioeducativas, gran universo, pero en el momento en psicología, que es donde yo estoy, en la modalidad de psicología en Buenos Aires, donde en el año 2007 se hace una ruptura de paradigma y se empieza a trabajar desde otro lugar. Ya no se empieza a pensar lo escolar y lo pedagógico desde lo que eran los gabinetes, sino que se empieza a pensar a este gabinete ahora denominado equipo escolar, perdón, estoy con bronquitis, del equipo de orientación escolar, pero en un territorio escolar ampliado. La escuela no es la escuela en sí, sino que es la comunidad ahí dentro. Bueno, ahora, todas estas categorías que yo tengo en mi transhumancia, ¿no? Digamos, que son Agamben, Levinas, fui corriéndome por algunos autores. ¿Cómo los voy mechando dentro de mis preguntas? Porque, por ejemplo, a partir de un aporte que vos hiciste la semana pasada, me quedó en claro cómo armar toda una cuestión, porque aparte quiero trabajar la experiencia, ¿no? Y la experiencia también desde Agamben. ¿Cómo hago yo para armar este proyecto de investigación sin meterlo todo y viendo cómo voy sesgando o cómo voy eligiendo en estos contextos que vos hablás entre lo dialógico, lo autobiográfico? Lo autobiográfico tengo 3 textos, uno ¿cómo se llama?, de la investigación, otro que es mío y una libretita que anda por todos lados. Yo viajo mucho en transporte público, así que la libretita es más fácil de manejar. Pero ¿cómo hago para hacer eso? Porque mi tutor es Sebastián, quien siempre me dice que tengo cuanto menos es más, mi gran problema, porque yo hablo demasiado, escribo demasiado. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar esta cuestión y poder empezar a darle forma en ese lugar con todo esto que vos venís aportando, ¿no? Por ejemplo. Espero haberme expresado. Bien, a ver, Marce, si yo te entendí. Y si no, pueden colaborar todos, ¿eh? Esto es un taller. Si fuera en la presencialidad estaría buenísimo. Pero bueno, vamos a tratar de darle ese tinte. Cuando nosotros enunciamos el título, tema del que todavía no hemos hablado, cuando nosotros enunciamos el título, en el título siempre resumimos todo esto que vos acabas de enunciar. No lo vamos a poner la transhumancia, no, porque ese es tu lente para mirar, ¿sí? Entonces,
vos has hecho un recorte bibliográfico que te permite habitar el territorio desde esos paradigmas. En estos diálogos que yo les propuse, ustedes van a ir presentándole al lector y organizando ustedes en este esqueleto, como vos decís, qué aportes en líneas generales van a tomar para trazar este estado del arte, este marco conceptual y el marco metodológico. Lo que tiene que quedar muy en claro es desde dónde lo voy a hacer. Vos recién dijiste, yo estoy leyendo los postcualitativos. Perfecto, porque vos ya desde, obviamente, las características propias de la titulación de nuestro doctorado, nosotros ya sabemos que lo vamos a hacer desde un paradigma postcualitativo, biográfico, narrativo, o sea, nosotros cuando ingresemos al diálogo íntimo, tanto para el marco conceptual como para el marco metodológico, en la metodología vamos a enunciar ese posicionamiento ético, político, epistémico, ontológico y metodológico desde el cual nos posicionamos. Entonces, ahí, en lo metodológico, vos vas a dar cuenta de estos aportes de quienes, 3 o 4 autores, 2 autores, un autor, que te lleve a poder delimitar ese campo. Yo lo voy a hacer de esta manera. A ver, ¿me pongo una bota rosa y una bota verde o me pongo las 2 botas verdes? ¿No? Digo, para sumergirme en ese territorio. Esa elección que es absolutamente personal. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del proceso creativo, ¿no? Esto es una gran composición, es una creación. No hay 2 tesis iguales, no vamos, todos podrían estar trabajando el mismo tema. Es más, podrían hasta haber enunciado un recorte muy similar, pero sin embargo, cada uno de ustedes va a dar cuenta o va a dialogar con no solo con lo biográfico, con lo autobiográfico, sino con este autor con el que me siento más identificado, este autor que me aporta, como vos bien decías recién, desde tal y tal seminario yo pude entonces darme cuenta que no iba por el lado del viaje. Bueno, esas elecciones que vos las graficaste también, esas elecciones son las que van a atravesar todo el proceso de escritura de la tesis y del proyecto. Yo voy eligiendo la lente, lo voy eligiendo, no hay manera de que lo elija otro por mí. A veces, y particularmente lo digo con cariño, con directores que son muy abiertos, que te empujan a animarte a más y a buscar otras alternativas y a leer. A veces nosotros tenemos hasta la sensación de desprotección o de soledad y de decir, uy, y toda la decisión la tengo que tomar yo. Bueno, quiero decirles que tanto con un director muy estricto como con un director súper abierto, la decisión siempre es personal. El director acompaña, orienta, sostiene cuando ve que nos vamos a caer, nos dice, no, mira, acá el borde es muy, y nos trae a un terreno un poco más seguro, pero la decisión nosotros somos siempre los que determinamos, mira, yo me posiciono desde acá. Por eso, cuando decimos yo me posiciono desde acá, tengo que estar muy seguro de qué manera resguardarme para que no vengan a señalarme. Ah, pero no abordaste, ¿no? Yo estaba escuchando tu lista y pensaba los aportes teóricos, ¿no? Y inmediatamente dije, no, porque son los míos, son mis lecturas, no son las lecturas de Marcela. No son los intereses de Marcela. Después lo otro es una conversación de café, pero quiero decir, no tiene que ver con que tenés que leer todo. ¿Se acuerdan cuando yo dije la semana pasada, a ver chicos, no hay la biblioteca de Borges? Hoy, a la altura de la circulación de información que tenemos, de la multiplicidad de las publicaciones y de las investigaciones y la posibilidad del acceso global a todo ello, es imposible tener leído todo. Entonces, esa sensación de omnipotencia tal vez que tenían los doctorados hace algunos años atrás, no son los que tenemos nosotros hoy.
Por eso lo importante es que lo que recorto, o sea, esto que me interesa a mí, que me convoca, sí esté bien leído a contrapelo. Recuerdan que se los dije la semana pasada. ¿Por qué leído a contrapelo? Tengo que leer a contrapelo porque tengo que ser yo mismo el que me cuestione y el que le pregunte a estos autores por cosas que imagino o supongo pueden llegar a preguntarse. ¿Voy a tener las respuestas para todo? Por supuesto que no, pero por lo menos tengo que tener la pregunta, porque la pregunta me va a ir marcando el sendero. No sé si fui clara, Marce. ¿Ayudó? ¿Sí? No va todo. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo. No va todo. La semana pasada les dije enuncio, 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 pero también aclaro que no abro todo. Eso es un trazo de mi escritura que tiene que estar marcándole permanentemente al lector hasta dónde avanzás, hasta dónde lees, por dónde te guío. Por eso es importante que sí le explicitemos al lector cómo va a ir trazando este camino con nosotros. Ser claros, ¿no? Anticipo tal cosa, la desarrollo y luego retomo para que el lector sepa cómo se vincula, por ejemplo, con el capítulo anterior, con el apartado anterior, con el título de la tesis, con mi objetivo. O sea, le voy marcando las postas, si me permiten, le voy marcando las postas en esta carrera lectora para que no se pierda. Y es en ese gesto donde yo voy acompañando a, a mi lector y también cuidando el territorio para que no sea leído de cualquier manera, sino para que sea leído otra vez con la ley. ¿Vos volviste a levantar la mano, Marce? Bien, vamos. Perdón por lo ploma. No, En esto que vos hablas de recortes, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, una de mis categorías es la experiencia. En lo particular es la experiencia de habitar el conurbano bonaerense. No la provincia de Buenos Aires, sino el conurbano por su propia identidad y por la construcción colectiva de experiencias múltiples que tiene. Ahora, empecé a leer, por ejemplo, la categoría de experiencias, y si me tengo que ir desde Kant hasta no sé dónde. Entonces yo decía, y ahí me agarró un ataque así como de pánico, porque empecé con Kant y yo digo, bueno, ¿y cuándo termino? ¿Cuándo voy a llegar más para acá? A ver, ¿dónde está la sabiduría académica, intelectual, epistémica, amorosa, para saber por dónde uno va, recorta, cuál selecciona o cuál no? Porque yo me imaginaba, suponte, decía yo, el día que esté rindiendo, presentando, exponiendo, yo digo, y si me preguntan de Kant, y yo el Kant no lo leí, ¿viste? Entonces decía, a ver, ¿cómo uno elige? ¿Por dónde va? No te preocupes, no te preocupes. Si les parece, hago una breve, les comparto una breve anécdota. Ustedes siempre, esto se los debe haber contado yo, ni se los debe haber contado alguien más, cuando llegan a la defensa de la tesis, cuentan con los 3 dictámenes previos, ¿sí? Los predictámenes. Yo creo que les dije, cuando ustedes entregan la tesis, se manda a evaluar, hay un tiempo considerable, la mía demoró muchísimo, pero hay un tiempo considerable para la evaluación y van recibiendo los dictámenes. Cada jurado de manera individual, sin saber quién es el otro jurado ni qué estuvo leyendo, envía su dictamen. Algunos dictámenes aportan muchísimo. Otros dictámenes son más escuetos, dicen que, por ejemplo, que el tema es pertinente al campo, que el recorte bibliográfico fue acertado y que se pudo leer, ¿no?, el devenir de la investigación. Por ejemplo, hay dictámenes que son así. Yo soy secretaria de un posgrado y hay dictámenes que son así. Entonces, nos encontramos con cosas que no le aportan al tesista, no sabe con qué puede llegar a salir ese evaluador. Pero hay evaluadores que son muy generosos con el tesista, sobre todo en una tesis de doctorado, y hacen devoluciones extraordinarias, donde uno ve el detalle de la lectura, la salvedad, el consejo, la pregunta que se hacen. Ese insumo es el que ustedes tienen para la defensa, todos lo tenemos para la defensa. Y acá les voy a dar otro tip, si me permiten, y el tip es: nunca dejen de citar en la defensa los aportes que hicieron los jurados. Eso es un gesto que demuestra que ustedes han tomado y han recepcionado amorosa y cariñosamente, vamos a retomar tus palabras, Marcela, y hospedadoramente
sus dictámenes y que verdaderamente han pensado esta defensa en función de esa devolución. Esto, por supuesto, siempre se dialoga con los directores, ¿sí? Director, codirector, siempre se dialoga. Es más, la presentación es una presentación que también arman con sus directores. Uno no arma la defensa solo, ¿sí? La defensa también se arma con el director, con sugerencias. El director siempre conoce al jurado, sabe, uno ya sabe por dónde va a ir, qué va a hacer. Les aseguro que es así. Y entonces uno cuenta con él, no está solo en la defensa. No es que llegás y no sabés qué te van a preguntar. Y vuelvo a lo que les estoy diciendo desde el primer día. Nadie sabe todo sobre tu tema. Nadie va a venir a decirte, Kant, ¿qué dice? Esto no es un examen oral, ¿sí? Esto es una presentación, no de lo que ya leyó el jurado, sino de aquellos aportes o aquellos aspectos que no pudieron ser contenidos en la escritura y que van a ser presentados en esta instancia de coloquio de 45 minutos, donde tienen que entrar todos, y les puedo asegurar que van a ser los 45 minutos más cortos de su vida, porque no va a alcanzar para que digan todo. No se preparen 70 diapositivas del PowerPoint, porque no va a funcionar así. En un doctorado como este podemos ser sumamente creativos para nuestra presentación. Así que bajemos todavía no terminamos con el proyecto, pero digo, bajemos la atención porque no va a pasar así. No es eso lo que se evalúa. He visto devoluciones de tesis muy rigurosas, donde verdaderamente el tesista tuvo que preparar su defensa para responder a los cuestionamientos de los jurados. Pero piensen ustedes que cuando llegan a la defensa es porque la tesis está aprobada por los jurados. ¿Sí? Si no, no se llega a la defensa. Si no, el jurado puede decir que le falta tal cosa y hay que revisarla. No es este el caso, pero hay algunos posgrados donde los jurados son realmente muy, muy meticulosos y la tesista tiene que dar cuenta, a veces tienen que elevar informes para dar cuenta de lo que no se pudo interpretar en la tesis, no se pudo leer en la tesis, pero no es este el caso. Así que yo cuando les digo, no nos vamos a ir hasta Aristóteles, y sin embargo Aristóteles aparece en un momento de mi tesis, pero no aparece para contarles la poética aristotélica. De ninguna manera tomo un concepto que vertebre, que es recuperado una y otra vez por los autores que estoy trabajando. Entonces, ese concepto es el que traigo, es esa categoría en la que me posiciono. ¿Sí? No podemos leer todo. Voy a compartir con ustedes el ejemplo que les decía recién, a ver si me sale. Siempre hago el lío. Bueno, a ver si podemos ir ahí. Por ejemplo, este no es un estado del arte, pero lo dejé separado para que justamente pudiéramos ver este ejemplo que vos trajiste, Marcela. El pensamiento de Brunner es heredero de los trabajos de autores como Paul Bain, White, Desertó, quienes ponen en duda los límites del cientificismo histórico y revisan el lugar de la narrativa en la construcción del sentido histórico del relato. No todo lo que dice Brunner. Ese aspecto, que es el que me sirve a mí en la tesis, no todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Brunner, en sus trabajos, los menciona estos autores. No es que yo salí a hacer una cacería autoral. Él los menciona. ¿Dónde? A veces en el texto, a veces simplemente en la bibliografía. Y digo simplemente, ¿por qué? Porque como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, uno remite a una categoría o a un pensamiento o a algún concepto que el autor esboza, pero no necesariamente está trabajando toda la obra de ese autor. Ahora lo vamos a ver. Entonces dice, Bain sostuvo, recupera uno de sus autores, que la historia es ante todo un relato, y lo que llamamos explicación, deben estar escuchando a mi perro, disculpen, no es más que la forma que tiene la narración de organizarse en una trama comprensible. Por su parte, fíjense lo que digo de Bain, un renglón, una oración. Por su parte, White identifica las profundas formas estructurales de la imaginación histórica, con las figuras de la retórica y la poética clásica. Y ahí sí, apareció Aristóteles, nadie después me preguntó nada. Y Desertó
sostiene que el discurso histórico en sí mismo pretende dar un contenido verdadero, que depende de la verificabilidad, pero bajo la forma de narración. Entre los años 80 y 90 del siglo XX se produce una crisis en la historia, crisis entre comillas porque no es tal, es como la estamos construyendo nosotros, en términos de Chartier. O sea, no lo digo yo, ¿se dan cuenta? Siempre hay alguien que lo dijo, siempre hay alguien en quien me amparo. Y se produce la crisis de la historia en términos de Chartier. Dicha crisis deviene como resultado del debate acerca de los modos en que la historia construye el conocimiento. Ejemplo de ello lo representa la pregunta formulada por Chartier. ¿Cuál es la verdad que transmite la historia y cuál es la que produce el mito de la literatura? En este caso, porque justamente yo estaba trabajando en la relación historia-literatura. Carlo Ginzburg, tomando distancia de la posición adoptada por White, sostiene que reconocer las dimensiones retórica o narrativa de la escritura de la historia no implica de ningún modo negarle su condición de conocimiento verdadero, construidas a partir de pruebas y controles. Por ello, el conocimiento, incluso el conocimiento histórico, es posible. Para White existe una estrecha relación entre la aprehensión del historiador de que algo ocurrió en alguna región del pasado y su representación de lo que ocurrió en su consideración narrada de ello. Acá vamos a la distancia del hecho, ¿sí? Verídico, entre comillas, y cómo es contado ese suceso, ¿sí? Entonces dice, en este sentido, el autor sostiene que los hechos históricos son construidos. Si bien tiene su origen en el estudio de los documentos, los hechos no vienen dados ni vienen almacenados como hechos. Y ahí sigo en un devenir de lo que dice White, que es un autor central para mí. Pero ¿de dónde parto? Del autor que vertebra mi tesis, que es Brunner. Pero este recorrido, este estado de la cuestión, yo lo compongo a partir del recorrido que hace Brunner previamente. Entonces, en ese recorrido, fíjense cómo en esta primera oración yo hago el recorte de lo que efectivamente son los antecedentes de el recorte del recorte. O sea, en mi recorte, este apartado que es ¿qué pasa con la relación historia-narrativa? ¿Sí? ¿Qué pasa en esa relación? Entonces yo hago el super recorte. ¿Por qué? Porque yo quiero saber de qué manera la escritura y la lectura ficcional aportan al conocimiento de la historia. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera conocemos a través de la lectura y la escritura ficcional de los sucesos históricos? Entonces, este recorte de autores es mi recorte. Es más, hay un apartado, no es este específicamente, en el que digo que la bibliografía es amplísima, pero yo me posiciono desde acá y sigo la línea que marca un determinado autor. Esto es fundamental, porque si no van a venir a preguntar sobre cualquier cosa. Y yo no puedo estar sabiendo todo. ¿Sí? Begoña, te escucho. Quería hacerte una consulta en relación a cómo estás referenciando a los autores y quizás que me adelanto con Napa. Tú, acá estos autores, Vine, White, Certeau, que los trabaja Brunner, ¿los trabajaste tú también? O sea, los textos, estos que citas del 71, 82, 93. Y por otro lado, me llama la atención que no aparece Chartier el año del texto que estás usando. O sea, no sé si es, cómo se trabaja eso, ¿no? En relación Ahora a vamos APA. a eso, Begoña. Ahora vamos a eso. Bien. Justamente este ejemplo está puesto por eso. Ahora vamos a eso. ¿Sí? Está Bien. buenísimo, gracias. Me interrumpís cualquier cosa cuando estemos en la explicación de Norma Zappa. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si con este ejemplo que puse, Marcela, te ayudé a pensar bien. Perfecto. Entonces, volvemos al PowerPoint. No porque sea súper original, pero me sirve de guía. Entonces, quiero posicionarme en el marco teórico conceptual, dado que la semana pasada hablamos del estado del arte y yo les dije que muchas veces uno subsume al otro, ¿no? El estado del arte queda imbricado en el marco conceptual. Lo que yo les leí a ustedes no es mi estado del arte, o ese fragmento, es un fragmento del marco conceptual. ¿Por qué? Porque yo previamente hice todo un desarrollo de Brunner, previamente, donde apareció Chartier, Desertot, o sea, ya están mencionados muchas veces y citados muchas veces.
Entonces no es necesario que cada vez que cito al autor referencio el año de esa publicación, si yo ya lo vengo trabajando. ¿Estamos acá, Begoña? ¿Sí me seguís? Si yo lo vengo trabajando. Ahora, yo en ese caso particular estaba hablando, como verán, eran publicaciones viejas, ¿sí? ¿Lo observaron? ¿Por qué? Porque eran los clásicos, eran los hospedadores, ¿sí? Entonces, esos hospedadores, no lo puse Aristóteles, ya sabemos por qué, pero esos hospedadores, cuando los leí, tenían sus propios hospedadores. Yo hice el recorte. ¿Hasta dónde iba a seguir la línea, la afiliación teórica del texto? Si estos autores ya estaban validados en el texto de Brunner, o en los textos de Brunner, que es mi autor central. Para este apartado, yo les cuento, por ejemplo, mi marco conceptual es la segunda parte de la tesis, ¿sí? La segunda parte de la tesis, y tiene 6 capítulos, ¿sí? En esos 6 capítulos está subdividida cada uno de los aspectos que abordo, desde lo conceptual hasta lo metodológico, y están explicitados en esa segunda parte. Entonces, claro que tenemos mucho para decir, pero vuelvo a decir, no decimos todo. Al lector le marcamos, yo estoy leyendo esto, estoy posicionado en esto. Entonces, sí tengo que ir a leer esos. ¿Por qué? Porque son mi lugar de refugio, ¿no? Son esos pilares sobre los que me posiciono para enunciar aquella construcción de mi lente. Si no, estoy con una patarrenga, diríamos. ¿Se va entendiendo por ahí? Voy con Elida, ¿sí? Ah, no, a Elida está entrando, no creí que había levantado la mano. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, las voces de que me preceden y me inquietan, ya lo habíamos hablado la semana pasada en relación al marco, al estado del arte, que como verán, entra a jugar muchas veces. De hecho, nosotros generalmente no pensamos en 2 apartados, sino que es parte de la construcción de ese marco conceptual, porque en este caso son coincidentes, además. Y son los modos en los que nosotros invitamos al lector, a nuestros jurados. Digo, hoy es nuestro jurado, mañana será el lector de nuestro libro, ¿no? Digo, estas tesis que luego se convertirán en libros. Invitamos a nuestro lector a habitar el territorio. Puede confrontar con nosotros, por supuesto, puede estar en desacuerdo y es maravilloso que eso ocurra. La semana pasada les dije, mi tesis está quedando vieja, ¿no? Y claro que sí, alguien se va a asomar a la lectura y va a decir, uy, pero esto ya está superadísimo. Y sí, pero pensá cuando lo escribimos, no se había superado o no se había avanzado, ni teórica ni metodológicamente. Entonces, nosotros tenemos que también abrigar a nuestro lector y decirle, mira, este terreno es seguro, pero es este terreno. Si querés estar en remera en pleno invierno, tenés que ir a otro terreno, ¿sí? A otra tesis. Por eso es tan importante la enunciación del título después, ¿sí? Y la manera en que se van entrelazando, ¿sí? Los diferentes aspectos que hemos ido abordando de la escritura del proyecto. Y ahora vamos a nuestras queridas y nunca bien ponderadas normas APA. Le puse como subtítulo de Amores y otros demonios porque claramente no hay nada con lo que nos peleemos más a lo largo y nos preocupe más a lo largo de la edición de nuestra tesis que las normas APA. Desde el proyecto hasta la versión final de la tesis. Va a ir y va a venir muchas veces y nuestra preocupación va a ser que nos revisen a ver si nos salteamos algo, si omitimos, si, bueno, por ejemplo, esta cuestión que Begoña marcaba recién, ¿por qué no está citado? Y porque ya lo venía mencionando en el apartado anterior, en el párrafo anterior, estaba enunciado y ya estaba la cita. No era necesario que volviera, porque estoy hablando en general del trabajo del autor y ya lo había citado en particular. Pero bueno, es de amor porque para nosotros
es el resguardo, es la habitabilidad segura, pero son los otros demonios porque realmente son los que nos susurran al oído, esto está mal hecho, ¿cómo lo hago? ¿Qué formato? Voy a otro tip. Lo que busca el lector es que sea coherente. Nosotros ya sabemos que es bajo normas APA. Yo acá no voy a perder el tiempo más que con algunas cuestiones en particular, y digo perder el tiempo porque todos ingresamos a última versión normas APA y tenemos todos los ejemplos detallados de cómo se cita cada cosa, en la medida que van apareciendo nuevos formatos, normas APA automáticamente los incluye y nos explica cómo vamos citando cada uno de esos otros espacios que hoy se convierten en texto y que hoy son citados en los trabajos de estos tiempos. Pero sí algunas cuestiones muy, muy generales para que tengamos en cuenta. La pregunta del millón es, ¿con qué fuente? Repito, generalmente nosotros sabemos que trabajamos en Times New Roman, en Arial, pero hay gente que lo ha hecho en otro formato de libro, en otra fuente. Y está bien, no, nadie dice si está mal o está bien. Está bien, siempre que todo sea prolijo, todo esté igual. No podemos tomar una tesis donde nos encontramos con una fuente en el primer capítulo, en el medio del segundo capítulo se combinan 3 o 4 fuentes. No. O sea, tiene que ser verdaderamente dar cuenta que esa investigación, esto que soy yo, es una investigación cuidada y que yo también me cuido en esa escritura, porque, como le digo a los ingresantes en primer año, es nuestra carta de presentación, no estamos ahí para defender nuestro texto, ¿sí? Es el texto el que habla por nosotros, entonces tenemos que tener todos estos cuidados para hacer también más amorosa la lectura de nuestro jurado. Aquí vamos con un primer ejemplo, y es justamente, quiero traer 2 cuestiones que ya Begoña mencionó. En este caso en particular es un fragmento, también obviamente autobiográfico, de mi tesis. Aclaré que era autobiográfico porque estábamos en este doctorado, ¿no? Y no me iba a rogar el derecho de usar las tesis de otros, pero quería que vieran que se puede, ¿no? Que estamos acá porque se puede hacer. En este sentido, hay 2 cosas que quiero que podamos revisar, o 3. La primera de ellas es la inclusión de diferentes voces, el diálogo de autores que se entraman en este fragmento. Por otro lado, la manera en la que concatenamos uno y otro, uno no es excluyente del otro, muchas veces aportan, suman y amplían lo que queremos traer, y no necesariamente tienen que provenir de la misma disciplina o del mismo enfoque. De hecho, en este caso, provienen de disciplinas diferentes, pero comparten un aspecto en común, que es el que a mí me interesa revisitar en mi posicionamiento epistémico para el trabajo en esta tesis. En este sentido vemos que el texto dice, mejor dicho, el texto no dice nada, cito. La transformación de los conocimientos en su proceso de adaptación supone la delimitación de conocimientos parciales, la decontextualización y finalmente una despersonalización. A propósito de esto último, Yevalar señala que todo saber está conectado originalmente con su productor, puesto que se encarna en él. Por su parte, y para pensar la enseñanza de la lengua, Broncar pregunta acerca del modo en que ese saber sabido al que refiere Yevalar puede ser considerado en el contexto de la praxis que se desarrolla en la clase de lengua. Si tenemos en cuenta que las prácticas del lenguaje se construyen en el marco de las prácticas sociales, entonces no nos hallamos ante un saber aprendido, sino en uno que se construye en la interacción de un grupo humano. Fíjense que yo marqué los 2 autores que menciono en este fragmento, pero los marqué en el caso, o los resalté en el caso que los cito por primera vez con una publicación en particular o con un trabajo en particular. Ese es el sentido
de la utilización de la referencia de acuerdo a normas APA para el lector. Yo hace un ratito les dije, Brunner, no es que hay muchos Brunner, pero por lo menos hay dos. Entonces, si leo un determinado trabajo de Brunner en el que él aborda otro aspecto del campo educativo que le interesa y luego me sitúo en el texto que refiero, que es La fábrica de historias, en el que se aboca a la narrativa en la historia, en la medicina, en el derecho y demás, claramente estoy hablando de distintos momentos o de distintos tipos de publicación. En este caso, por supuesto que este es un fragmento que viene del desarrollo de un capítulo completo, en este fragmento yo planteo un enunciado que es validado o encuentra su lugar el lugar donde hospedarse en Chevalar, del año 91. En realidad acá lo que estoy poniendo en tensión es el concepto de transposición didáctica. Ese es el concepto que venimos trabajando, que Chevalar lo acuña para la enseñanza de la matemática y que Broncar va a dialogar con él, construyendo una nueva categoría para puntualmente la enseñanza de la lengua. Es más, si alguien leyera solamente este fragmento, diría que la tesis no adhiere a el entramado de la propuesta que sustenta los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires. Claramente no en términos de la lectura del diseño curricular, pero sí en términos de lo que Broncar investiga, que justamente es la enseñanza de la lengua, no de las prácticas del lenguaje, que es un concepto que acuñamos nosotros y que proviene de otros autores. Entonces, en este sentido, yo traigo estos dos autores a dialogar porque necesito mutar, transformar un concepto que viene de otro espacio disciplinar al área disciplinar de la enseñanza de las prácticas del lenguaje, o de la enseñanza de la lengua y la literatura en la provincia de Buenos Aires, y que justamente es Broncar el autor que me va a permitir hacer eso. Entonces, yo le aviso al lector que no necesariamente va a seguir leyendo lo que dice Chevalar, pero no me aparto de lo que Chevalar dice, y le voy a decir que por su parte hay otro autor, y le aclaro que es el autor que me sirve para pensar la enseñanza de la lengua. ¿Sí? No lo tomo porque sí. Le aclaro siempre al lector por qué estoy trayendo ese autor. De qué manera me siento cobijado por lo que el autor propone para poder seguir leyendo, habitando, transitando y creando en el territorio. Y luego, fíjense, casi de manera inmediata, para un revisor esto sería un problema, encontrarse tan cercanamente con la cita de Chevalar, dice, pregunta acerca del modo en que ese saber sabido al que refiere Chevalar puede ser considerado en el contexto de la praxis que se desarrolla en la clase de lengua. Y ahí instalo automáticamente por qué traigo a Broncar. O sea, es tan válido ese concepto de transposición didáctica que Chevalar plantea para la enseñanza de la matemática, lo puede utilizar del mismo modo en el que hemos hecho uso durante muchísimos años, pero para la clase de lengua o de prácticas del lenguaje o de literatura. En este fragmento le acoté al lector qué cosa de estos autores me interesaba. ¿De qué manera yo me acerco a estos autores? Otra vez, el recorte del recorte. Yo les dije hoy temprano, antes de que comenzáramos la grabación, las cosas no en el territorio no están, no vamos a recoger resultados del territorio. No, porque como somos nosotros la investigación, con el lente que vamos a mirar, es el que nos va a permitir construir, darle sentido, significar eso que no existe previamente a nosotros. Entonces, al no existir previamente a nosotros, tenemos que tener todos estos elementos para que nuestro lector pueda leer en la clave, si me permiten la forma, en la clave en la que nosotros leemos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Entonces, voy a Begoña.
Begoña, ves que Yevalar en el segundo caso no está referenciado con año de publicación, porque es el mismo Yevalar de 1991 que ya cité antes. Las normas APA no requieren que yo vuelva a citarlo, ¿sí? Porque si bien las normas APA cuidan, como lo hacen las Chicago, como lo hacen otro tipo de normas, cuidan de la vigilancia de alguna manera, ¿no? De poder respetar la autoría de conceptos y de categorías de cada uno de los autores, también tratan o promueven una lectura fluida y necesariamente amena para el lector, pero bien referenciada. Y esta es la importancia de las normas APA, sobre todo cuidando a lo que ya anunciamos la semana pasada, que es el tema del plagio, ¿sí? Que es el tema de la copia. Y cuando estoy hablando del plagio no estoy diciendo que lo hagamos conscientemente. A veces decimos, ay, esto está tan lindo así, esto así como está, iría perfecto en mi tesis. Y sabemos que no puede ir perfecto en la tesis. Entonces decimos, bueno, lo voy a decir de otra manera. Pero ese decir de otra manera no significa que haya perdido a su autor original, ¿sí? No se perdió el autor original. La idea, la categoría, el modo de asomarse al territorio con esa lente corresponden a otro autor. Cuando yo lo digo a mi manera, cuando lo parafraseo, también cito. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Bien. Esto es sumamente denso y no quiero detenerme demasiado, pero me parecía importante que lo viéramos. Para Broncar, este es otro apartado, en el caso de las prácticas del lenguaje, esta apropiación de conocimientos debe darse en virtud de las diferentes etapas de manera progresiva. En términos de Pereira, fíjense la distancia temporal que tiene el texto de Broncar que estoy usando y el de Pereira que cito. Significa que la organización didáctica no debe orientarse a criterios de facilitación y simplificación del conocimiento epistémico, sino a la participación gradual, orientada y organizada por el docente en las prácticas del lenguaje. En este caso, ya voy, Begoña, en este caso particular, traemos a Pereira, 2016, para recuperar los supuestos que Broncar ya enunciaba y de los cuales trataba de tomar distancia en relación a Yevalar. ¿Sí? Recuerda la publicación de Yevalar del 91, la de Broncar del 96 y la de Pereira del 16. Ahí hay una progresión en términos de avance en torno a, sigue siendo el concepto de transposición didáctica, lo que estoy tratando de construir para mi trabajo. Entonces, allí justamente no es el concepto tal vez más tradicional cuando escuchamos la noción de transposición didáctica, bueno, pienso cómo adapto el conocimiento científico o ese saber científico a la disciplina escolar, ¿no? Que es lo que sobrevuela en el imaginario. Acá Broncar planteaba un modo de apropiación de las prácticas del lenguaje de manera progresiva, y yo sumo a Pereira, incluyendo a un actor clave en el proceso, que justamente es la forma en que el docente planifica su intervención didáctica en la clase para promover esas instancias progresivas de cuidado en tanto la epistemología de la disciplina, pero en la necesidad de poder él ser quien, como actor clave, promueva las instancias en las que ese trabajo de asomarnos al conocimiento, de asomarnos a ese saber, sea un saber construido de manera dialógica con sus estudiantes. Entonces, en esta progresión, lo que yo estoy tratando de mostrarles a ustedes es cómo no hacemos cortes. Cuando encontramos el hilo
de estas categorías a las que buscamos filiar, a las que buscamos encontrarles sus orígenes, no hacemos cortes tajantes, pero sí, y acá vuelvo a la pregunta de Marcela, voy recordando qué autores sí y qué autores no. En la medida que yo puedo dar cuenta por qué hago este recorte, no tendríamos por qué tener inconvenientes de que alguien plantee. Y si alguien viene y dice, ay, sí, pero no sé, por ejemplo. Cuesta dice que, y bueno, sí, pero yo no la tomé a Cuesta para analizar esto, ¿no? Yo estoy trabajando con Pereira, o Bombini, digo, son referentes del área. Bombini dice, yo en este punto en particular no lo tomé. Yo tomé a estos autores. Entonces, dentro de estos autores dialogamos. Seguramente en algún apartado dice la salvedad de por qué sí estos y aquellos no. ¿Mm? Begoña, ¿vos habías levantado la mano o te arrepentiste o a mí me pareció? La levanté y me arrepentí por lo que decías, pero para entenderte bien, a ver, cuando tú en el párrafo, la diapositiva anterior, habías mencionado a Broncar con la referencia al mismo, si no recuerdo mal, era el 96, Chevalar 91, Broncar del 96, el mismo libro o bibliografía que utilizaste, ¿no? Y esta diapositiva refiere a otro párrafo donde nuevamente traes a Broncar, pero colocas el año para diferenciarlo de Pereira y la distancia que tienen. Lo ¿No? traigo porque entre el primero que les leí y este hay 3 capítulos de diferencia. Bien. Pero Entonces, entonces en la diapositiva, en el ejemplo que pusiste no con la PowerPoint, sino con el anterior, que creo que traías al Chartier, que no le ponías el año. ¿Por bien, qué es? Porque en porque estaba realidad tú citado lo en el usaste párrafo anteriormente anterior. en capítulos anteriores, o inmediatamente en el Citado párrafo en el anterior. párrafo anterior. Ah, bien. Estaba citado, entonces, como estaba citado en el párrafo anterior, fue el mismo ejemplo que puse recién de Chevalar, ¿sí? En la diapositiva Bien. anterior. Vamos a Chevalar. Yo aquí, la primera vez que lo menciono, cito, ¿sí? Cito a qué obra me refiero. Luego, cuando lo vuelvo a citar, que está justo debajo de Broncar, cuando lo vuelvo a citar, ahí no hace falta que refiera, porque está citado inmediatamente arriba. Sí, me queda claro en el párrafo, pero lo que pasa es que capaz que porque no lo vimos todo y nos mostraste solo un No, no, fragmento. son Cuando nos mostraste 350 eso no páginas, parecía, un pero no poco importa. incómodo. Ah, Pero digo, esto es, este ejemplo, esto aquí, estoy recuperando el debate epistemológico o del marco conceptual en los hallazgos. O sea, estoy 5 capítulos después, en esta perfecto, diapositiva. Estoy 5 capítulos después de acá. perfecto. ¿Por qué traigo Gracias. esto? Y me viene perfecto tu aporte, Begoña, para que vean que en ningún momento me distancio de los autores hospedadores. ¿Se acuerdan de estos diálogos? ¿Sí? De los diálogos hospedadores. No me aparto nunca. Siempre van a estar ahí. Lo que voy logrando es intimidad. Llego a conocerlos tanto, aunque ustedes no lo crean, llego a conocerlos tanto que me acompañan. Los necesito, tengo que volver a ellos para pelearme, para reconciliarme, hasta que llego a mi capítulo final, que puede ser el de los hallazgos. Cada uno, esto es un proceso creativo, cada uno diseña su tesis junto con su director. Pero yo tengo un capítulo de hallazgos y después tengo 2 capítulos más, uno interpretativo y otro autoetnográfico. Pero es porque así sentí de escribir mi tesis. Mi directora me había dicho hallazgos y capítulo final. Y yo le dije, le falta un capítulo. Para mí le falta, a mi proceso de escritura le falta un capítulo. Para recuperar la historia natural, para recuperar toda una serie de epígrafes que trazan la cartografía de la tesis, ¿sí? Entonces, la idea de este señalamiento que hace Begoña, que me vino genial porque me lo había olvidado, es ver cómo, habida cuenta de la distancia que hay entre ambas citas, los autores juegan. ¿Qué pasa? En la interpretación, o en los hallazgos, mejor dicho, yo incluyo la bibliografía más próxima, ¿sí? La más cercana, para dar cuenta de que verdaderamente hubo una indagación bibliográfica, documental,
de marcos jurisdiccionales, de referentes del tema, y que estoy actualizando, o sea, desde ese estado de la cuestión y desde ese primer marco conceptual, estoy actualizando, o sea, los hallazgos me llevaron a una actualización bibliográfica y van a ver que eso les va a pasar, porque con lo que tienen les va a resultar escaso para poder dar cuenta de lo que encuentran, ¿sí? Les va a pasar eso. No, o sea, por ejemplo, en mi caso, Brunner quedó descartado casi sobre los hallazgos. ¿Por qué? Porque encontré, en la medida que mi tesis fue metamorfoseándose, mi tesis no es narrativa, o sea, no se inscribe, o por lo menos no se inscribía en el proyecto, en el enfoque biográfico narrativo, y terminó siéndolo. Entonces yo le tuve que explicar al lector en un momento dado qué pasaba, porque fue en el devenir de la investigación. Entonces, hubo parte del marco teórico más clásico, o el estado del arte, que se quedó. ¿Lo tenía que sacar? No, no lo tenía que sacar, porque eran aquellos que me habían hospedado. Pero ahora yo estaba dando cuenta de esos diálogos íntimos que me llevaron a incluir otras voces. ¿Sí, Begoña? ¿Se entiende más o menos por qué esta distancia? ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien. Vamos a este otro ejemplo. Mirá que tenías una pregunta en el chat. Ah, sí, tenía una, perdón. A ver, yo quiero preguntarte, Marcela, sí, del tema anterior al tema APA, cuando puedas... No, pero espero hasta que termines este y después pregunto. Cuando hagas el Bueno, cierre, pregunto lo anterior, no hay drama. porque yo imagino que va a haber preguntas, entonces hoy quiero dar un ratito para consultar. Cada una de ellas, acá estoy en otro capítulo totalmente distinto del marco teórico conceptual, pero estoy trabajando sobre otra categoría de mi título, ¿sí? Ahora volvemos sobre el título para que lo tengan en cuenta. Cada una de ellas supo construir un aula donde la palabra circulara, pero no cualquier palabra, sino aquella que habilita lo que Alvarado, 2013, denomina aula de invención. Yo acá no estoy citando a lo que Alvarado dice, no corté y pegué lo que leí en sus textos. Estoy usando una categoría de Alvarado, que es la de aula de invención. En ese texto, Alvarado 2013. En realidad, y esto se los voy a contar a ustedes, Alvarado 2013 es una recopilación de trabajos. Y en esa recopilación de trabajos es la publicación que hace Fondo de Cultura Económica sobre los trabajos de Maite Alvarado. Entonces, creo que en este caso particular, el de donde recupero este artículo, esta categoría, es un artículo en el que se presenta una entrevista que le hacen a Maite Alvarado. Y ella, en el intercambio, habla del proceso creativo en la escritura de ficción como un proceso que se da en el marco de la construcción de dispositivos de intervención pedagógica que construyen aulas de invención. Y ya no solamente el proceso escriturario es un proceso creativo, sino que todo lo que ocurre a nivel del aula, en tanto propuesta pedagógica del docente, es un aula de invención. Entonces desborda el trazo de la hoja de papel. ¿Por qué? Porque es alguien que favorece, promueve, habilita, invita a sus estudiantes a la invención. Y ahí a partir de acá empiezo a jugar con las categorías de invención y de ficción y desgrano o desagrego de acuerdo a algunos autores. En este caso va a ser Alvarado a quien voy a seguir para poder centrarme en el concepto de invención y tomar distancia del concepto de ficción. Digo, se dan cuenta que son cosas muy finitas que no podemos tener dadas de antemano. Estas cuestiones, este trabajo, se va a dar, cuando hablo de ellas, hablo de las docentes que fui a observar, ¿sí? Cuando hablo de ellas, cuando llego a este punto es porque ya leí mucho, porque ya pasaron cosas en el territorio que me llevaron
a tener que volver a otra bibliografía o explorar en otra bibliografía. En este caso particular, el aporte yo tuve director y codirector, porque eran dos disciplinas diferentes y entonces necesitaba la mirada de ambas. Y en este caso los aportes fueron de mi codirectora de tesis, que fue puntual. María, lee esto. A tal punto fue el aporte de la codirectora que era, no sé, de Alvarado lees la página de la 25 a la 42. Por ejemplo, era así, bien acotado. Y acá vuelvo, Marcela, a lo que hablábamos hoy. ¿Tengo que leer todo e incluir todo? No. En mi caso, Alvarado, por ser de mi disciplina, yo la venía leyendo hace muchos años y la trabajaba en la formación docente, pero particularmente fue mi codirectora la que me dijo, María, no te olvides de este concepto que te va a servir para pensar los modos en los que habitaste el territorio de la investigación a partir de la interpretación de las entrevistas en profundidad que les había hecho a las docentes de mi tesis. Entonces, traigo esto para que se tranquilicen, no van a leer todo, pero para que vean cómo vamos deviniendo, ¿sí? Sutilmente, pero esto ocurre en la medida que avanzamos en la escritura. No hay nada dado previamente, recuerden esto, el territorio no nos da nada previamente, nosotros no vamos a recoger cosas que crecieron solas, nosotros vamos a crear y a crecer en el territorio. Entonces estamos en permanente diálogo, en ese ida y vuelta con la bibliografía y con los aportes que de manera extraordinaria va a ser sin ningún lugar a dudas nuestro director, nuestra directora o codirectora a la hora de guiarnos cuando vea qué cosa, de qué manera nosotros habitamos ese espacio íntimo y éxtimo, ¿no? El del territorio y el de nuestro propio ser investigador que se va moldeando mutuamente, ¿no? Que se va metamorfoseando, que va tomando, cobrando forma mutuamente. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Bien? Bien. ¿Vos querés hacer la pregunta ahora, Marcela? Sí, no quiero sacarte si seguís con lo de normas APA, que es muy valioso, si querés seguir con eso y si queda tiempo te pregunto, no Dale un hay par drama. No. diapositivas más y llegamos al final. ¿Sí? Les prometo que hoy no los hago quedarse hasta las 8:10. Bien. ¿Dónde estaremos? Acá. Acá traigo una cita larga, porque la pregunta de siempre es hasta dónde, hasta cuánto, cuántas palabras, dónde lo pongo, con sangría, sin sangría. Vuelvo a decir, lo técnico formal está explicitado en las normas APA y están todos los ejemplos. Todos los ejemplos. Pero en este caso traigo a Butler, ya estamos casi sobre el interpretativo, es la parte final de los hallazgos, pero lo traigo para que vean justamente cómo post-investigación, cómo post-interpretación, se abren otras ventanas, se abren otras posibilidades, se abren otros hábitats posibles. Y es Butler quien viene a ampliar este horizonte desde un discurso que nos une en sus palabras al decir, si una es una mujer, es evidentemente que eso no es todo lo que es. El concepto no es exhaustivo, y no porque una persona con un género predeterminado sobrepase los atributos específicos de su género, sino porque el género no siempre se constituye de forma coherente o consistente en contextos históricos distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales, de identidades discursivamente constituidas. Así es imposible separar el género de las intersecciones políticas y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene. Fin de cita, no hay punto seguido ahí, ¿sí? Fin de cita, abro paréntesis, Butler 2007, página 49, pero ya lo había mencionado antes a Butler, sí, pero iba una cita completa y yo decidí
que era mucho más consistente enunciar al final del párrafo citado la cita completa del texto. Ustedes se preguntarán cómo salimos de las prácticas de lectura y escritura ficcional en la clase de historia a hablar de cuestiones de género y a traer a Butler y a... Bueno, ¿por qué? Porque en mi investigación, aquellas docentes que invitaban a sus estudiantes a leer literatura o leer textos literarios o componer textos ficcionales o propiciar aulas de invención, eran mujeres. En mi caso, a lo mejor otro hace otra investigación y encuentra que la cuestión de género no es, no es una cuestión que atañe solamente en este caso en torno a este trabajo a las mujeres. Pero en mi caso, de 80 docentes, terminé trabajando con 3 mujeres. Con 3 mujeres que además, obviamente, se definen como mujeres cis, ¿no? Hago esta aclaración también. Digo, pero a mí me gustaba tensionar eso, y entonces, bueno, invité a Butler con un aporte muy breve, pero que también me permitió revisitar el concepto de trabajo docente como una categoría que está pensada en relación al trabajo realizado por mujeres, y ahí marqué posición política. Y ahí me jugué en la tesis, porque hay un momento en el que nos jugamos en la tesis, y marqué claramente mi posicionamiento ideológico político, en términos de la perspectiva de género, en términos de los feminismos, en términos, ¿sí? Y yo consideré en el devenir de mi escritura que era necesario dejar asentado para mi lector desde dónde estaba leyendo. Y hasta tal punto, esto fue claro en el devenir de la tesis, que uno de los jurados magistralmente lo recupera en su dictamen. Y dice, en ese gesto cómplice en el que nos invita sobre el final a releer la tesis en clave feminista, ¿no? Digo, cuando hace esa devolución, la jurado evaluadora, claramente me di cuenta que había leído toda la tesis, ¿no? Se detuvo a la lectura de toda la tesis, porque si no, no hubiera encontrado ese gesto, porque podíamos leer a Butler, siempre podemos leer los autores desde otras coordenadas. Por eso, ese compás de lectura lo tenemos que marcar nosotros. Esa construcción de red conceptual y teórica la armamos nosotros. Y ahí es donde Marcela, yo te decía hoy, no puede venirme con cualquier pregunta, porque no es pertinente, porque yo ya te dije cuáles son los límites de mi hábitat. Lo que pasa en la casa de al lado, se hará cargo del que vive en la casa de al lado. Yo me puedo hacer cargo de la manera en la que habito esto. ¿Sí? Bien. Y acá voy siguiendo la misma línea, acá pongo otra vez en diálogo y esto ya estoy en el interpretativo final. En el capítulo 8 siempre le digo al lector dónde lo mencioné primero o dónde lo instalé como tema de debate previamente, para ir mostrando las relaciones, ¿no? Cómo el tejido se sostiene y no es una lectura de corrido que, bueno, queda a la libre interpretación del lector. Siempre le voy marcando, lo dijimos en tal lugar, en la primera parte de este capítulo, como está todo subtitulado, digo, no esta conferencia claramente, pero digo, no este taller, pero digo, como hay subtítulos que van guiando, ya vamos a hablar dentro de 15 días de la tabla de contenidos, en ese subtitulado voy guiando al lector y le puedo decir, como lo leímos en tal lugar. En el capítulo 8 nos referíamos a la autopoiesis de Lesiana, en tanto forma, perdón, no leo, de emitir signos susceptibles de desarrollarse en lo heterogéneo, Deleuze, 2017, en el sentido de creatividad en el arte. Donna Haraway, por su parte, propone un concepto que nos permite pensar de manera más amplia y superadora del término deleuziano. Sostiene que para habitar y trabajar en nuestra realidad caótica resulta necesario concebir y trazar lazos intraespecies, a los que denomina sistema poético, como un movimiento generado por otros y generador de devenires en simbiosis con las multiespecies, con los otros seres vivos. En él la narrativa se convierte en ciencia ficción, lugar donde podemos inventar realidades.
Haraway 2019. En este caso, yo recupero un autor clave que me permite interpretar el territorio y mostrar otra vez un giro que se da no solo en términos ético-políticos o en términos ideológicos políticos, como lo hice en el caso de Butler, sino además en términos de lo metodológico. ¿Por qué? Porque acá yo me corro de las líneas más tradicionales de abordaje cualitativo para instalarme en los post-cualitativos de la mano de Deleuze. De la mano de Deleuze, de Haraway y así sucesivamente de otros autores. En este caso, como ven, yo ya fui haciendo anticipaciones, porque por eso les digo, en el capítulo 8, que es el de mis hallazgos, en el capítulo 8 nos referimos a la autopoiesis deleuziana. Entonces, ahí yo ya, ¿qué hice? No estoy citando textualmente, estoy parafraseando gran parte de lo que Deleuze dice en este enunciado que pongo entre comillas para que el autor sepa que en realidad es un préstamo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos hoy del parafraseo? Es un préstamo. Y en esta síntesis que yo realizo al abordar a Haraway, cito el texto del cual estoy tomando este concepto o esta idea general. Pero fíjense que no es un concepto el que estoy trabajando, sino es la concatenación de una serie de categorías que me permiten resumir muy burdamente la obra de Haraway para que justamente yo pueda dar cuenta de dónde me estoy posicionando para este giro post-cualitativo. Begoña. María, esto que estás diciendo de Deleuze y de Haraway, ¿es un préstamo? O sea, ¿es un parafraseo o es textual? Si es textual, ¿no tendría que tener el número de página? No, por eso lo acabo de explicar. Estoy, en el caso de Haraway, estoy haciendo una síntesis de los lineamientos generales de esa obra, o sea, las Pero categorías pones centrales entre que ella trabaja en comillas. esa obra. Y en el No, en caso el de Deleuze. Deleuze, yo parafraseé lo que Deleuze está diciendo, pero de una manera muy apegado al original. No es un parafraseo del que pude distanciarme mucho. Por eso cito la obra, pero nadie va a encontrarlo tal cual como está en la obra. Bien. ¿Sí? Por eso no hay página. Hay solamente referencia a la obra. Bárbaro, gracias. ¿Sí? Bien. Tengan en cuenta que después hay elecciones que ustedes hacen con respecto a esto. ¿Sí? La semana pasada, cuando hablamos del proceso creativo, y hace un ratito cuando les dije ustedes van a marcar su propio estilo, esta cuestión también. Hoy no me quise meter, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a el modo en el que referencio las voces de mis entrevistadas, ¿no? de las docentes. Para mí fue todo un desafío pensar cómo codificaba eso. En un doctorado narrativo me parece que podemos jugar un poquito más con esos modos en los que construyo mi impronta en cuanto al modo de referirme a los otros. Pero en este sentido hay cosas que no están muy claramente determinadas y que nosotros podemos jugar con mantener una coherencia interna a la hora de invitar al lector a leer en esta clave y no en otra en el ordenamiento de los textos. No sé si respondí, Begoña, ¿sí? Bien, no los veo a todos, así que yo estimo que por ahí está. Bueno, y quiero, antes, si no se nos va todo el horario, quiero ir cuando el texto desborda. La semana pasada me preguntaron cuándo va la nota al pie. ¿Se acuerdan que fue una preocupación de la semana pasada? ¿Cuándo va la nota al pie? La nota al pie nunca se usa en las normas APA para citar el texto que estoy usando, o sea, para poner la construcción de la referencia bibliográfica, ¿sí? La referencia bibliográfica va al final del trabajo, y ahí cito la obra completa, o sea, ese texto que utilicé, lo cito de acuerdo a lo que normas APA establece, y que está claramente delimitado, así que ahí no me voy a meter. Entonces, ¿qué pongo en la nota al pie? Acá hay algo que ustedes van a tener que también acordar con el director de su tesis o su directora,
para construir estos espacios escriturarios, porque la nota al pie es un texto en sí mismo. Entonces, la nota al pie tiene que guardar una coherencia y además sirve para ampliar, para aclarar, para resumir datos que al interior del texto obturarían, por un lado, saturarían la lectura, o nosotros podemos decir, este dato lo tiene que saber el lector, pero es el que va a elegir en qué momento, de qué modo lo lee, y no necesariamente tiene que estar inscrito en el texto. Hoy Marcela decía, ahora voy a un ejemplo, hoy Marcela decía, no puede entrar todo. No, si no es un texto que no se termina nunca, no puede entrar todo, y no le interesa todo al lector, no tampoco le interesa todo. Entonces, ¿qué cosa sí yo tengo que tener en el cuerpo del texto y qué cosa pongo en nota al pie? Por ejemplo, nota al pie. Una de mis primeras notas al pie, si mal no recuerdo, es el posicionamiento en cuanto al uso del lenguaje. Yo decido no usar lenguaje inclusivo, pero hago la aclaración de que el uso del masculino, en este caso, que luego también voy a hacer un giro sobre mitad de la tesis y lo voy a aclarar, el uso del masculino en este caso es a los fines de hacer más ágil la escritura, bla, bla, bla. O sea, doy toda una explicación de por qué utilizo eso y hago la salvedad en relación al lenguaje no sexista. Por supuesto, al cual adhiero, ¿no? Pero bueno, en mi escritura era sumamente complejo para mí desarrollar ese proceso escritural. Entonces, hoy tal vez no, pero en ese momento era muy, muy difícil. Esa es mi primer nota al pie. O sea, ni bien hago una referencia, pongo nota al pie y cito, por ejemplo, esa primer pista para el lector. Segundo punto. Cuando yo enuncio los autores como Bain, White, Brunner y demás, yo hago un desarrollo más que importante en nota al pie, más que importante, más de media carilla, más que importante en nota al pie, con las discusiones y los aportes de esos autores. Que fíjense, en esa primera oración que les mostré a ustedes, simplemente están enunciados los autores. Pero en la nota al pie desarrollo, sintéticamente, pero desarrollo que abona cada uno, ¿no? en sus trabajos y en sus discusiones hasta llegar a este concepto que Brunner acuña. Al cuerpo del texto no le sumaba nada. Iba a ser muy tediosa teóricamente la lectura, y mi interés no estaba puesto en eso. Entonces dejo la opción para que el lector profundice en ese momento o en otro. Por lo tanto, siempre es un texto independiente. Independiente en términos ¿yo puedo prescindir de esa lectura? Sí, pero si quiero saber más, ¿puedo ir a esa lectura? Por supuesto, puedo ir. ¿Yo puedo prescindir de cuál es el posicionamiento en cuanto al lenguaje inclusivo? Y podría no haberlo puesto, pero a mí me parecía que el lector tenía que saber cuál era mi posicionamiento al respecto. Entonces yo puse una nota al pie. En otras oportunidades he hecho una lista de autores de referencia que no están citados en el trabajo. Por ejemplo, en un momento dado digo que yo sé que es amplia la literatura en torno al tema, pero que no es la intención de este trabajo historizar al respecto. Puntualmente era sobre las políticas de enseñanza de la lectura y la escritura en la Argentina. No iba a ser 200 años de historia, ni ahí no me interesaba. Entonces, anota al pie, porque para eso hay autores de referencia con sendas publicaciones, entonces puse nota al pie y cité todos los autores con los años de publicación. Ahí, ¿qué sucede? El lector sabe que yo sé que esos trabajos existen. O sea, no simplemente enuncié que había trabajos previos, sino que además di cuenta de que esos trabajos estaban desarrollados y que yo los conocía. Y también le marqué cuáles había elegido para esa afiliación. Todos son guiños, todos son gestos, todos son pistas para el lector. ¿Sí?
por ejemplo, el dato que les conté de Alvarado, de Maite Alvarado, también lo introduje en una nota al pie. Esa nota al pie tiene aclarado que esta es una entrevista que le realizan a Maite Alvarado en el marco de lo explico, porque no me era suficiente con la referencia bibliográfica al final, porque como les dije, el texto, la obra publicada es una recuperación de trabajos de Maite Alvarado, y yo necesitaba que, que el lector tuviera en claro por qué yo recuperaba esa entrevista, que por supuesto no era una entrevista del 2013, la entrevista era de muchísimos años antes. Entonces, la nota al pie podría tener, por ejemplo, el enlace a un video, esa nota al pie. Al respecto, en tal conferencia, creo que yo en algún caso lo hice, ¿no? En tal conferencia, la autora amplía tales aspectos y le pongo el enlace al video, no la referencia, el enlace al video. ¿Sí? No le pongo consultado por última vez, no hago eso. El enlace al video. Introduzco, nada va suelto. Todo lo tengo que introducir, todo tengo que explicar el sentido del por qué, ¿no? Del para qué o con qué motivaciones o cuál es la idea. Es otro texto que soporta, ¿no? Que acompaña, que completa, pero no a tal punto que si no estuviera el texto central perdiera sentido. Esto es muy importante. No puede carecer de sentido nuestra tesis si le saco la nota al pie. Yo tengo que tener muy en claro que esto está fortalecido por sí mismo, tiene latencia propia, tiene vida propia, pero si le agrego la nota al pie, lo desbordo, ¿sí? Aporto todo eso que el lector tiene que conocer o que yo considero que tiene que conocer. Piensen que, vuelvo a decir, cuando yo les digo que esto es un proceso creativo, lo es en su totalidad, y lo es realmente. Hay cosas que van a determinar ustedes y que no tiene que ver con cosas preestablecidas. La norma APA es norma APA, es un manual, vamos, copiamos, seleccionamos y a partir de ahí armamos nuestro escrito. Pero todo lo demás es un conjunto de lecciones que nos llevan a componer esta creación que es nuestra tesis. ¿Sí? Bien, se nos fue la hora, así que hago un alto y le doy la palabra a Marcela y a todos los que quieran preguntar algo. Dejo de compartir. No, profe, ya me fue quedando claro, porque mi gran duda era, al tener esta lente por la cual uno mira, en mi caso, el proceso de investigación, me parecía por momentos que parecía como demasiado sesgado. Pero bueno, vos trajiste la palabra clave. Estos autores me permiten coordenadas para poder ir leyendo. ¿Por qué? Porque yo empezaba con Norbert Elias, con el mundo como un campo grande de exterminio, me iba a autores que tenían referencias como Consejo Nocturno, que hablaba esto de habitar las metrópolis, parecía algo así como muy, muy oscuro, y a la vez me traía Agamben con el proceso de profanar todas estas situaciones, y bueno, nada, por eso también tomaba de Levinas, tomaba de Pret, así como era como una ensalada, digamos. Pero bueno, me permite tener en esta lente una mirada y empezar a afinar la forma de mirar y a la vez saber quiénes me van a acompañar hasta acá y quiénes no, y empezar a perfilar. Porque por momentos yo decía, pero es demasiado sesgada y unidireccional lo que estoy proponiendo como investigación. Me parecía como que hasta yo misma estaba condicionando la posibilidad de acercarme al territorio. Pero bueno, esto de ampliar las posibilidades de coordenada y demás, lo que fuiste diciendo, ya me amplió para qué lado arrancar más o menos. Bueno, así bueno, gracias. No, por favor, espero haber sido lo más clara posible. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer al respecto. Seguro miles, pero tal vez hasta muy personales en términos de la propia escritura, pero la idea es poder abarcar lo más posible en una pretensión absurda, pero poder presentarles a ustedes modos de armar estos recortes y sobre todo modo de configurar o de conformar este recorte que es mi investigación, pero por sobre todo pensar el modo en el que lo habito, ¿no? Esa es mi mayor preocupación porque para mí fue un verdadero desafío
Y como les marqué a lo largo de este encuentro y del encuentro anterior, todo se fue transformando, todo se fue metamorfoseando porque yo viví esa instancia de metamorfosis. Entonces, en esos cambios, también necesité recurrir a otros autores, necesité ampliar mis lecturas, porque mi marco teórico original quedó, vieron como la sábana corta, los pies me quedaban a la intemperie. Entonces tenía que seguir indagando, buscando quienes me ayudaran a interpretar ese territorio que habité y que me desbordó. Y que es lo que espero que les suceda a cada uno de ustedes. Recuerden que no vamos a buscar respuestas por sí o por no, ni vamos desde una mirada sancionadora al territorio, muy por el contrario, vamos para que el territorio nos devele, y ahí es donde nos instalamos. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, la semana próxima nosotros no tenemos encuentro presencial, sincrónico, porque la idea es que puedan volver y tomarse estos días con su director, con su directora, de ser posible, y si no, que tomen ustedes, en el caso de los que están más atrasados con la escritura de su proyecto, vuelvan, revisen. Yo les dejé una lista de cotejo en el aula, para que chequearan algunas cuestiones que ya estuvimos trabajando en sus enunciados, y que a partir de ahí puedan volver sobre este esqueleto. Voy a tomar las palabras de Marcela, voy a volver sobre este esqueleto y ir recubriéndolo, ¿no? De todos aquellos elementos que lo corporizan. Y entonces poder ir verdaderamente recomponiéndolo, y a partir del diálogo con el director o de la directora, llegar a un punto en el que digan, bueno, este es el proyecto que presento, ¿no? Esto es mi recorte, esto es lo que hoy tengo y con lo que me voy a asomar al territorio. Y luego, como ven, va a venir todo lo demás. Y van a ser tiempos de muchas lecturas, de muchos convites de datos con directores, con amigos, con colegas, para seguir conociendo. Va a ser mucho tiempo de ir a leer la bibliografía de los trabajos que leemos para poder encontrar esas otras lecturas, ¿no? Pereira apareció así, buscando en otros textos. Y de Pereira tomé ese concepto, esa categoría, y fue toda mi mención en la tesis. Por eso tampoco nos deshacemos de todo, ¿sí? Vamos haciendo nos vamos haciendo de esos textos que nos sirven de sostén, de soporte a lo largo de la investigación y de la escritura de la tesis, porque vamos a ir y vamos a volver. Yo tuve todo hasta el final, todo hasta el día de la defensa, todo, todas las carpetas en la compu, todo lo que tenía impreso, todo lo que me habían prestado, todo hasta el final, porque fui y vine sobre ellos muchísimas veces. Entonces, si los quisiera comprar no podría tenerlo todo, ¿no? Claramente, pero digo, a veces era un artículo, a veces era una reseña, bueno, cosas que me sirvieron para ir componiendo, y a las que les estoy profundamente agradecida, a los aportes de cada uno de esos textos y a sus autores. Así que están escribiendo todo lo que quisieron decir alguna vez y hoy encontraron la oportunidad para decirlo. No dejen de decirlo. O sea, no dejen fuera todo aquello que quieren decir, pero no saturen al lector. No lo saturen. Y déjenlo con preguntas, que eso es lo fantástico. No sobre lo metodológico o sobre lo teórico. Invítenlo a cuestionarse, a seguir preguntándose. Esto para la escritura de la tesis es importante. No cerremos.
no cierren nunca. El capítulo no queda cerrado para ustedes en su devenir, pero déjenlo abierto para que el lector siga escribiendo sus agregados, sus notas al pie sobre su tesis. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por habernos acompañado entre todos. La semana próxima voy a subirles un videito asincrónico de corte más técnico. Y por supuesto, ya saben que cualquier consulta pueden escribirme, pero verdaderamente la persona con la que acá están componiendo todo esto, en primer lugar, es con ustedes mismos. Y se van a pelear con ustedes muchas veces. Sean más amorosos. Y recurran a los directores y directoras que pasaron por esta experiencia y que queremos que sea para ustedes lo más amorosa posible. ¿Sí? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Vuelvan a sus escritos, a ver si podemos finalizar con algunos avances. Gracias a todos por sus intervenciones. Muy buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de... Gracias.